Vamos a recibir a nuestro invitado del día. Nos acompaña el día de hoy el doctor Ramiro García. Vamos a hablar con él muchos temas que están precisamente en boga a nivel nacional en torno, sobre todo, a la justicia. Doctor, es un gusto saludarlo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes de Manavisión y oyentes de Radio Amiga. Gracias, el gusto es nuestro. Doctor, comencemos con el tema de Mario Godoy y toda esta denuncia que se ha venido dando desde hace algunos días, terminando con la comparecencia el día lunes en la Asamblea Nacional y obviamente también dentro de aquella comparecencia, dentro de aquella intervención del señor Godoy, pues se habló del caso AAA, que obviamente usted está junto al alcalde de Guayaquil en la defensa correspondiente. Mire, la verdad resultó de alguna manera sorpresivo que el señor Godoy haya hecho una comparecencia tan burda en la que se refiere a un caso que no tiene nada que ver con lo que le están acusando a él. Es decir, a Godoy le acusan de haber presionado a través de sus altos mandos del Consejo de la Judicatura, en específico del director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, a dos jueces para que declaren inocente a un narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos. Punto. Esa era la acusación. Y eso era lo que tenía que ir a explicar. Nada de eso dijo. Todo lo contrario, lo que dijo es que quienes quieren de alguna manera impugnar su presencia en el Consejo de la Judicatura, quieren tomarse la justicia para garantizar la impunidad, y ahí empezó a hablar del caso denominado AAA. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo que sí deja en evidencia es que este señor actúa como un operador de casos específicos con intereses específicos. En unos casos, como en el AAA, bajo consideraciones políticas, se está tratando de perseguir políticamente y penalmente a un opositor, y en el caso del narcotraficante serbio, pues ahí había 5 milloncitos que, si es que la presión a los jueces surtía efecto, es decir, si lo declaraban inocente, tenían que devolver y vaya a ver a cuánto le tocaba a cada uno. Así que en esto, esta comparecencia dejó mucho más dudas y mucho más interrogantes que certezas. No respondió nada de lo que se le dijo. Básicamente. Doctor, ahora ¿por qué usted considera que pudo haber existido ese cambio? Digamos que evadir un poco el tema por el que está siendo denunciado y por cierto sector de la opinión pública señalado. Evidente. Porque no puede negar lo evidente, y lo evidente es que a través de su esposa están representando a los narcotraficantes más importantes del país. Estamos hablando de Rasquiña, de Fito, de ahora el narcotraficante serbio, es decir, varios de los narcotraficantes más importantes del país, o que operan en el país, han pasado por ese estudio jurídico. Y claro, esto en un país que supuestamente trata de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, y ponerle a este señor a manejar la justicia, bueno, pues, o sea, yo creo que es claramente un contrasentido. Pero no solo eso, porque por último me pueden decir, bueno, a ver, el abogado no puede responsabilizarse posteriormente por las defensas que haya hecho anteriormente. No, el problema es que estando de presidente del Consejo de la Judicatura, un juez de anticorrupción denuncia que a nombre de él, de Godoy, nada más ni nada menos que el director provincial de la Judicatura de Pichincha, es decir, la más alta autoridad de la Judicatura en la provincia, presiona a dos jueces de anticorrupción para que declaren inocente a este señor y le devuelvan su dinero. Para esto se valen, sí, ahí sí, del caso AAA, porque los jueces presionados son el juez Cristian Fierro y el juez Carlos Serrano. Como no hicieron caso y el 20 de noviembre condenan al narcotraficante, el 2 de diciembre el fiscal general del estado encargado, nombrado por Godoy ilegalmente además, solicita la suspensión del juez Cristian Fierro, que era también parte del tribunal que conoce el caso AAA, y era además el juez ponente. Solicita la suspensión y en 2 días, absolutamente récord, nunca actúan con esa celeridad, en 2 días Godoy y el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelven la suspensión del juez Cristian Fierro. Y por otro lado, al juez Carlos Serrano
pese a que existía un informe de la policía en el que establecían que su nivel de inseguridad y de riesgo había subido, le quitan la seguridad. Ese es el nivel de presión al que están expuestos los jueces a nombre del narcotráfico. Porque, ojo, aquí ya no estamos hablando ya ni siquiera de temas políticos o económicos. No. Acá estamos hablando de operadores del narco. Cuando Wilman Terán manejaba el Consejo de la Judicatura, se le acusaba a Wilman Terán de hablar y favorecer a los abogados del narcotráfico. Ahora hemos escalado otro peldaño. Ahora ya no hablan con los abogados del narcotráfico. Ellos son los abogados del narcotráfico y ellos hacen las gestiones directamente a favor de los narcotraficantes con los jueces. Doctor, escuchamos al presidente de la República recomendarle a Mario Godoy que luego de su comparecencia en la Asamblea Nacional renuncie. Claro está que no lo hizo. De hecho, ayer se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su opinión en torno a la posición del resto de quienes conforman el Pleno? Porque ayer escuchamos una sesión extraordinaria donde el resto de integrantes sobre el tema, nada. Sí, la verdad me extrañó mucho la actitud de los demás vocales del Consejo de la Judicatura, que de una u otra manera están siendo arrastrados por esta correntada de lodo y excremento que implica la presencia de Godoy en el Consejo de la Judicatura. Mire, yo creo que estamos viviendo un momento muy triste en el país, no solamente en la función ejecutiva, en donde brilla la falta de obra, de la falta de gestión y de política pública, sino en la justicia, en donde no solamente que la justicia está muy mal, sino que vemos que está cooptada por los peores intereses posibles, por ejemplo, por los narcotraficantes y el crimen organizado. Entonces, yo creo que esto pues ya resulta muy complejo y muy triste, insisto. Y claro, el presidente de la República apeló a la decencia de Godoy para que renuncie, pero el problema es que Godoy no tiene un mínimo de decencia. Así que difícilmente va a renunciar si además está operando a favor de narcotraficantes y de la criminalidad organizada. Entonces va a querer quedarse hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo. Está haciendo gestión todo el tiempo y por supuesto son gestiones que no son gratuitas. Así que, vea, es pedirle a alguien que se encontró una mina de oro que la abandone. Difícilmente lo va a hacer. Ahora, desde el lado político, ¿cómo avisora el panorama usted en torno a la Asamblea y un potencial juicio político? Hoy por hoy, el tema de Mario Godoy se convierte en que prácticamente todas las líneas y las alas políticas se están alejando un poco, unos con más contundencia, otros con menos contundencia. ¿Cómo avisora el panorama dentro del marco político en la Asamblea? ¿Podrá ser censurado Godoy? Mire, a ver, yo creo que a Godoy, pues, de una u otra manera le deben muchos favores, muchos de los propios asambleístas, sobre todo de la bancada oficial, ¿no? Yo creo que eso se hace evidente con la posición de algunos sectores de esa misma bancada. Mire, yo creo que la presencia de Godoy en este momento se constituye un lastre político para el gobierno. Es decir, la cercanía e identificación de Godoy con el gobierno hace que este descrédito de Godoy y de su administración termine lastrando al gobierno central y termine pasándole una factura política altísima al presidente de la República. Factura que además crece día a día en que Godoy sigue a cargo y al frente de la Administración de Justicia. Insisto, creo que para renunciar pues haría falta un poco de decencia que Godoy creo que no tiene. Creo que no lo va a hacer, de ninguna manera lo va a hacer. Va a tratar de mantenerse ahí para continuar presionando y gestionando en casos específicos, entre ellos el caso contra el alcalde de Guayaquil, por supuesto, que les interesa políticamente. Y claro, insisto, esto pues pasa una factura política muy alta que creo que el gobierno la va a terminar pagando y la sigue pagando día a día. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con el tema Mario Godoy desde lo político y también desde lo administrativo. Doctor, hablemos del caso AAA. Oiga, a propósito, antes de ir al caso netamente AAA, me olvidaba el tema de lo que manifiesta, algo que obviamente tiene que ver con el AAA, pero lo que manifestó Mario Godoy
en torno a la participación de Aquiles Álvarez y el AAA. Ante aquello ha habido respuesta, ¿no?, de Aquiles Álvarez y ha pedido al presidente de la Asamblea ser recibido en una asamblea popular. Incluso ayer veíamos un video en sus cuentas de redes sociales, donde la nota la presentábamos hace un rato también acá, de que podría llevar hasta 50.000 guayaquileños hasta la capital de la República. Ha dicho el señor Andrés Guzmer, quien es obviamente asambleísta, que la Asamblea Nacional no es un juzgado y que no absuelve casos delictivos como el AAA. Dice que debe defenderse es en la Corte. Ese tema también se ha traído mucha información y muchas reacciones. ¿Cuál es la suya, doctor? Mire, hay que deslindar el tema político del tema judicial. En el tema judicial, por supuesto, la defensa se realiza en la Corte y hemos acudido, ustedes han sido testigos, el día 24 de diciembre a las 14:30 hemos estado puntualmente presentes en la unidad judicial para la iniciación de la audiencia de juzgamiento. Audiencia de juzgamiento que no se pudo instalar por causas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros como equipo de defensa, ni con el señor Aquiles Álvarez como procesado. Eso por una parte. Por otra parte, ya en lo político, a mí me parece que lo que están haciendo es corriendo a la posibilidad de confrontar al alcalde de Guayaquil. O sea, le huyen, le tienen pavor. Ustedes en Manabí tienen una expresión muy simpática que vale traer la colación. Les piña. Así que claro, no quieren verle frente a frente al alcalde de Guayaquil, porque saben perfectamente que les va a cantar sus verdades, que les va a decir la podredumbre en la que se mueve en este momento la administración de justicia, gracias a un personaje como Godoy que pusieron ellos y que protegen ellos, y que de una u otra manera ha hecho lo posible por encapsular. Mire usted que después de la comparecencia de él en la Asamblea, el presidente Nils Olsen no dio ni siquiera la posibilidad de debate y preguntas como correspondería. Aún más, siendo una sesión extraordinaria, rompiendo totalmente la normativa, cambiaron el orden del día y pusieron el tema venezolano a debatir antes de la comparecencia de Godoy. Es decir, por todo lado trataron de evitar y evadir que Godoy dé la cara. Peor en el caso del alcalde de Guayaquil. Con el alcalde de Guayaquil saben que les va a cantar sus verdades, saben que les va a decir primero el deplorable, el paupérrimo nivel de debate legislativo que tenemos en este momento, al cual ahora se ha unido la procacidad y el insulto barato, el insulto primitivo, el insulto de baja ralea, que parece que se ha convertido en la bandera del bloque oficialista. Entonces, claro, vamos, cada día asistimos a una nueva sesión para ver a quién se le descalifica con discursos, con insultos, insisto, pero de la más baja estofa, y en eso se va el debate. Ayer el presidente Nils Olsen ha tenido que suspender la sesión porque se produjeron una serie de altercados. Un asambleísta, el asambleísta Castillo, trató de burro a un asambleísta indígena de la bancada opositora. Es decir, ese es el nivel de legisladores que tenemos. Ya de por sí en los anteriores periodos legislativos el debate era muy bajo. Ahora no solamente que es bajo, sino que es un debate de albañal, ¿no? Es un debate de alcantarilla al que lastimosamente todos tenemos que asistir, y esto por supuesto pues no solamente genera descrédito al legislativo, que ya de por sí está muy muy desacreditado, sino al ejecutivo también. Es decir, el ejecutivo, al cooptar las otras funciones del Estado, también como efecto correlativo asume todo ese descrédito que tanto lo judicial como lo legislativo van adquiriendo por sus propias gestiones negativas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como legislativo y por hoy. Decía usted, doctor, del tema de la audiencia. Claro, ustedes estuvieron el 24 de diciembre, eso fue ya reprogramado para finales de este mes de enero. La Fiscalía en su momento estimó un perjuicio económico de 61 millones, algo así, por alrededor de 22 millones de galones de diésel y gasolina
que aparentemente habrían sido adquiridos de manera irregular. Ni uno solo. A eso iba. ¿Está lista la defensa correspondiente para la siguiente audiencia, doctor? Mire, a ver, y se lo explico así rapidísimo y usted y la audiencia pues lo van a entender muy fácil. El señor Aquiles Álvarez era representante legal de una empresa comercializadora de combustible. La empresa comercializadora de combustible funciona como un punto intermedio entre la estación de servicio, la gasolinera, y Petroecuador. Si la estación de servicio pide combustible, digamos, 5.000 galones de diésel, la comercializadora solicita los 5.000 galones de diésel a Petroecuador. Petroecuador autoriza, se hace el pago, y con eso Petroecuador además hace varios controles. Primero, que esté dentro de los cupos asignados tanto para la comercializadora como para la gasolinera, y segundo, que lo que pide la comercializadora sea lo que ha requerido previamente la gasolinera. Es decir, si la estación de gasolina pide 5.000 galones de diésel, la comercializadora no puede pedir 5.001. Pide exactamente lo que se ha requerido. Eso es despachado por Petroecuador, la comercializadora recibe con controles previos y posteriores del tanquero y entrega los 5.000 galones de diésel. Por lo tanto, la comercializadora no puede comercializar un solo galón, uno solo, por fuera de este procedimiento, que además es totalmente reglado, documentado, tributado y autorizado por el propio Petroecuador y la Agencia Regulatoria de Control de Hidrocarburos. Así que no hay manera, es un delito de comisión imposible. Quisieron inventarse, por un lado, de que una gasolinera en no sé dónde, que además no es de propiedad del señor Aquiles Álvarez, ni de su administración, ni nada, que había vendido no sé cuántos miles de galones a un solo cliente. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está lo ilegal de esto? Ah, no, pero ¿qué es sospechoso? Perfecto, si es sospechoso, hagan investigación, determine quién es el usuario, el comprador, y procese a los dos. Pero resulta que este es un proceso tan ridículamente manejado que tenemos 22 procesados y los 22 procesados son vendedores. No hay un solo comprador. Si estamos hablando del delito de comercialización ilícita de combustibles, tiene que haber un A que vende a B ilícitamente. Y los procesados deben ser A y B. Acá los 22 son A. No hay un solo B. No hay un solo comprador. ¿Por qué? Porque no se ha determinado la ilegalidad de una sola transacción. Ahora, entonces, ¿cómo cree usted, doctor, que se hizo toda esta figura para que llegue el caso de donde está? Mire, justamente por eso, porque, a ver, crearon el caso bajo una narrativa totalmente falsa, totalmente mentirosa, y por supuesto, en la audiencia preparatoria de juicio, que es una audiencia básicamente de control, digamos, no tan estricto, el juez dijo, bueno, todos estos argumentos los debatirán en la fase de juzgamiento. Es decir, se lavó las manos y nos mandó a juicio. Pero no tienen nada. Y por eso es que están tan desesperados. Que quien impugna a una jueza, impugnaron a la jueza Consuelo Tapia, fue Petroecuador. Nos dicen, quieren generar la narrativa de que somos nosotros los que hemos incidentado cuando hemos presentado incidente alguno. Y fue Petroecuador la que recusa a una jueza. Una cosa de lo más ridícula que usted se puede imaginar. No tienen nada, y tan no tienen nada, que lo que hicieron es ver cómo sacan a dos jueces honestos, Cristian Fierro y Carlos Serrano, de ese tribunal. Al juez Carlos Serrano lo sacan pese a que siguen funciones. Y el día anteayer, está descargado, cuando comparece Godoy, pues Godoy se llena la boca diciendo, el señor Carlos Serrano, el juez Carlos Serrano, sigue en funciones. La pregunta es, ¿y si siguen funciones, por qué le sacaron del tribunal del caso AAA? Pero no solo eso, al juez Cristian Fierro le sustituyen con un juez de apellido Sánchez Pico, que hemos solicitado el acta electrónica del sorteo, en virtud de la cual él salió sorteado para integrar el tribunal, y hasta ahora no nos entregan. Presentamos el 24 de diciembre, ya vamos 7 de enero, y todavía no recibimos el acta. ¿Por qué? Porque al parecer no hicieron sorteo, sino que le pusieron a él. Es decir, todo lo que haga este tribunal, si es que es así, sería ilegal, porque está ilegalmente, sería nulo, porque está ilegalmente constituido. Abogado, entonces, mediante todo esto que ha manifestado, ¿cree que todo este proceso se lo ha llevado para perjudicar políticamente al alcalde de Guayaquil?
Bueno, yo creo que en eso está cualquiera con un coeficiente intelectual normal lo sabe y lo entiende perfectamente. O sea, se ha llegado al punto en que la canciller invita al alcalde de Guayaquil a Quito a una reunión un día lunes, porque venía el secretario de Estado, Marco Rubio. El alcalde acude ese lunes y por lo tanto no se presenta en Guayaquil ante la fiscalía en un acto totalmente público y conocido por todos, y por no haberse presentado en la fiscalía ese lunes en Guayaquil y haber estado aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hizo incluso una rueda de prensa conjuntamente con el alcalde de Quito y el alcalde de Cuenca y la ministra de Relaciones Exteriores, solicitaron que se revoque la medida sustitutiva y que se dicte prisión preventiva en contra de él. No solo eso, en la comisión de fiscalización, a propósito de que ahora le corren y tienen terror de que se presente el alcalde de Guayaquil, llegaron al punto de autorizar la presentación del delincuente sentenciado varias veces, Daniel Salcedo, para que vaya a decir que supuestamente tuvo alguna reunión con el señor Aquiles Álvarez, algo totalmente falso. Y como no lo podía demostrar, sacó una foto trucada de él en una suite del Estadio de Barcelona que ya ni siquiera existe desde hace 5 años. Es decir, una barbaridad tras otra, han tratado de generar una narrativa tras otra para perseguir al alcalde de Guayaquil. Eso lo que ha hecho, la verdad, es generar una mayor difusión de su imagen a nivel nacional y consolidar su imagen política, porque para todos está claro que esto es una persecución y una persecución que no tiene sentido. Doctor García, ayer estuvo acá con nosotros en Manavisión en la noche la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, y habló sobre el tema. Lo invito a escucharla y obviamente para después analizar lo que manifestó la ministra. Adelante. Bueno, el alcalde de Guayaquil lamentablemente siempre trata de espectaculizar, siempre trata de generar esos shows. Ahora pretende que la Asamblea lo reciba cuando en la Asamblea Nacional se lo ha convocado para que vaya y rinda cuentas sobre su vinculación en el contrabando de combustibles. Recordemos que anda con grillete, inclusive ha dilatado los procesos, penales, no solamente para que no está escuchando, entonces vamos a tratar de superar ese tema de lo que manifestaba anoche la ministra acá en Manavisión con relación al tema Aquiles Álvarez. Doctor, el tiempo la verdad que se ha ido rapidísimo y tenemos otros temas que también quisiéramos tocarlo con usted. Por ejemplo, el tema Progen, ¿quedó en el olvido, doctor? No puede quedar en el olvido un atraco de 150 millones de dólares, porque no solamente es Progen, es APM, que son 80 millones de dólares más. Es decir, se han gastado entre 230 y 250 millones de dólares en generadores eléctricos que no sirven para nada, en chatarra, que la compraron supuestamente como nueva y resulta que ha sido recontra vieja y ya utilizada en varios países. Esto evidentemente no va a quedar en el olvido, pero ¿sabe qué? El recordatorio no va a ser porque usted o porque yo les hagamos acuerdo. ¿Sabe cuándo se van a acordar de los generadores nuevamente? Muy pronto. Se van a acordar cuando empiecen otra vez los apagones. Usted sabe que las cotas de Masar y de Coca-Cola están bajando muchísimo por la falta de lluvias, lo cual es previsible. Tenemos un déficit energético de alrededor de 700, unos dicen 700, otros 1000, pero alrededor de 750 megavatios que se tiene que suplir de alguna manera. Entonces, hasta ahora, de alguna u otra forma, la importación carísima de energía eléctrica a Colombia ha podido completar, digamos, los requerimientos. El problema es que ha bajado tanto que ya no alcanza esto. Y a través de la inversión que ha hecho este gobierno no hemos podido generar un solo megavatio. Son tan pillos y tan ineptos que se han gastado 230 millones de dólares, 250 millones de dólares, y no han generado un megavatio. Se supone que con esto iban a generar entre 250 y 350 megavatios. Es decir, se podía suplir, digamos que la mitad del déficit, y todavía teníamos la otra mitad. No, ahorita tenemos el déficit completo. El 100% de déficit. Es decir, estamos en la misma situación que estábamos en 2024 cuando tuvimos los apagones, dependiendo exclusivamente de que llueva. Ahora, el problema es que ya no llueve. Doctor, ante aquello, se ha quedado corto el gobierno entonces en asumir responsabilidades,
Porque escuchamos, ¿no? Los señalamientos son para Progen. ¿Quién adquirió? ¿Quién compró? ¿Por qué no se asumen responsabilidades? Mire, no solamente quién adquirió y quién compró, quién fue in situ, quién hizo una visita personal a la empresa para ver los generadores. Sigue el ministro Luque en funciones. ¿Quién delegó el pago a Progen y a ATM, cambiando las condiciones del contrato? Porque originalmente el pago estaba establecido contra puesta en funcionamiento de los generadores. Cambiaron, hicieron 2 adendas al contrato de ATM para pagar los 80 y pico millones sin que se ponga en funcionamiento, y ahora está botado ahí como chatarra, porque ya pagaron los 80 millones, y la ministra Manzano sigue en funciones. Así que, vea, no solo que se han quedado cortos, están comprando tiempo, están esperando, yo no sé, que algún milagro suceda, porque este es un tema que más tarde o más temprano va a explotar. En este momento no, porque tienen un fiscal general encargado de bolsillo, que es el señor Carlos Alarcón, que está ahí ilegalmente, y está ilegalmente por 2 razones. 1, el Consejo de la Judicatura no tiene ninguna atribución en el ordenamiento jurídico para nombrar un fiscal encargado. Y 2, aun cuando lo tuviera, el señor Carlos Alarcón no cumple con los requisitos establecidos por la normativa interna de Fiscalía, porque para ocupar el encargo de fiscal general tiene que tener el nivel de fiscal 3 y él es fiscal 1. Es decir, por donde usted le vea es ilegal. Pero mientras le tengan ilegalmente sentado a este señor ahí en la fiscalía, por supuesto no va a pasar nada. Pero ¿cuánto va a durar esto? Eso es, mire, esto es más o menos como, qué sé yo, pensar que va a llover porque le rezo a tal santo, ¿no? Entonces, así no funcionan las cosas. Yo creo que están en tal fase de negación y de inoperancia que simplemente están esperando que pase el tiempo, y que una vez, le aseguro que una vez que exploten los temas, pues lo que tendremos es un montón de prófugos también del otro lado. Es decir, ya no solamente vamos a tener los prófugos verdes, sino los prófugos morados. Correcto. Oiga, a propósito del tema, doctor, tenía una pregunta final. Ha sido bastante ameno el diálogo que hemos sostenido aquí en Manavisión Plus. Yo lo sigo de manera permanente y lo he seguido a lo largo de mucho tiempo, doctor. Y tengo una pregunta tal vez un poco light, aunque no tanto. ¿Cómo hacer este tema claro que usted me va a decir, actúo de manera profesional, que es lo que corresponde? Usted ha sido digamos que de frente combatiente al autoritarismo de Rafael Correa en su momento, y del correísmo en sí. A los autoritarismos. Yo sí combatí en su momento el autoritarismo de Lucio Gutiérrez, cuando hubo el cambio de corte. Combatí el autoritarismo de Rafael Correa, cuando metió la mano a la justicia, cuando persiguió gente. Y combato al autoritarismo de Noboa ahora, por supuesto, también. Ahora, claro, yo no soy... Y por eso le preguntaba, porque usted decía, van a haber presos de verde y tal vez presos de morado en su momento. ¿Cómo hace en sí para llevar ese tema, tomando en consideración el hecho, en el caso puntual, de que Aquiles Álvarez está identificado con, al menos Rafael Correa, como él lo ha dicho? A ver, primero, si quiere tomarlo desde lo político, que no tengo problema, Aquiles Álvarez no fue parte del gobierno de Correa, no es parte del movimiento de Correa, nunca fue parte ni de los actos de corrupción ni de los actos de persecución de Rafael Correa. Es ahora funcionario de elección popular en una coalición de movimientos, entre los cuales está el de Rafael Correa. Por lo tanto, a mí ni me obliga ni me limita su posición política. Pero por otro lado, y lo que sí le digo es que decidí defenderle al señor Aquiles Álvarez una vez revisado el expediente y visto que realmente es inocente. ¿Por qué porque no solamente estaría traicionando los códigos deontológicos y de ética profesional de la abogacía al negar a una persona inocente su defensa por razones de en este caso, ni siquiera afiliación política, sino de cercanía política? Eso no lo iba a hacer, jamás. Yo soy un defensor de derechos, jamás he militado en ningún partido político, jamás he sido parte de ningún movimiento político. Mis intervenciones han sido siempre públicas, pero siempre desde lo académico y la defensa de derechos. Eso no ha variado. Mis valores están intactos. Muy bien, doctor. Muy bien. Oiga, ¿cómo va el ejercicio? Bastante bien. Ayer ya retomamos nuevamente. Ya sacó el pavo, el chancho, el vino, ya todo ya. ¿Perdón?
ya sacó el pavo, el cerdo de fin de año, toda esa comida en exceso. Vea, el pavo, el cerdo son magníficos alimentos, así que no hay por qué huirles. Claro, No digo ahora, en exceso, obviamente, pues, ¿no? a las cosas que hay que evitar son las harinas, los azúcares, o por supuesto las bebidas alcohólicas. Y con eso, mire, afortunadamente aquí en el Ecuador tenemos tal diversidad de productos, tal diversidad de alimentos, que no es muy difícil hacer una dieta, no me gusta mucho la palabra dieta, pero digamos que un régimen alimenticio sano y balanceado, con todos los macronutrientes, en cualquier región del país, y además a precios bastante asequibles, ¿no? Es muy diferente lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en donde los productos son estacionales y donde uno, por ejemplo, solamente puede conseguir frutillas 3 meses al año. Acá usted puede conseguir todo el tiempo, todos los productos. Tenemos un país que lastimosamente ha sido castigado por sus gobernantes, pero bendecido por sus condiciones naturales. Muy bien, doctor, muchas gracias por participar con nosotros. Esperamos seguir dialogando. Que esté muy bien, ¿eh? Con todo gusto. Gracias por la invitación y bueno, valga la oportunidad para desear a toda nuestra audiencia un feliz año 2026.